Mesías de Nazaret nunca se autodenominó el nuevo Adán. Esta noción, este andamiaje teológico que ha imperado a lo largo de 2 milenios del cristianismo, no provino de la boca del Galileo. Fue Saulo de Tarso, décadas después de la crucifixión, quien concibió esta correspondencia perfecta, demasiado impecable para ser cierta. Un personaje legendario acarrea la condena a toda la estirpe humana, mientras que otro individuo logra su redención. Una ecuación tan pulcra que debería generar recelo instantáneo en cualquier mente lúcida. Hoy disecaremos esta falsedad doctrinal con la precisión minuciosa que solo el intelecto de Spinoza puede aportar. Imaginemos por un momento que alguien aseverara que usted nació con una carga financiera, que arrastra una falta que no cometió, transmitida por un antecesor que jamás existió, y que la única vía para liberarse es aceptar que otro sujeto, hace 20 siglos, saldó esa deuda intangible con su sangre. Rechazaríamos tal planteamiento por el desatino que representa. No obstante, multitudes han asimilado exactamente esta historia durante centurias. La creencia del segundo Adán constituye el pilar central de este edificio conceptual, y procederemos a desmantelarla pieza por pieza. El escollo esencial con la teología de Pablo es que erige soluciones para dilemas que ella misma fabrica. Es comparable a un comerciante que primero le persuade de que padece una enfermedad imperceptible e indetectable, para luego venderle el único antídoto posible. Saulo de Tarso fue ese hábil mercader, y su artículo más exitoso fue la tesis de que Jesús vino a subsanar lo que Adán presuntamente estropeó. Pero aquí reside el detalle que lo transforma todo. El judaísmo en la época de Jesús no profesaba la falta original tal como Pablo la propagaba. Esta enseñanza simplemente no existía. Cuando revisamos los escritos hebreos del período del Segundo Templo, hallamos visiones diversas sobre el relato del Edén. Los eruditos la consideraban una alegoría sobre la naturaleza humana, sobre las elecciones éticas, sobre la autonomía. Algunos la interpretaban como una narración acerca de la maduración, el tránsito de la candidez infantil al entendimiento adulto. Otros la visualizaban como una meditación sobre la condición perecedera del ser humano, pero ninguno, absolutamente ninguno, la entendía como lo haría Pablo, como un suceso fáctico que sentenció genéticamente a toda la progenie venidera. El Génesis mismo no hace mención de ninguna transferencia hereditaria de la infracción. Adán y Eva son expulsados del vergel, sí, pero sus descendientes no nacen cargando con su transgresión. Caín y Abel no son castigados por la mala acción de sus progenitores. Noé es calificado de íntegro en su generación, no contaminado por una culpa ancestral. Abraham es seleccionado por sus propios méritos. En la totalidad de la Torá, en todos los profetas, en todos los escritos, no se halla esta concepción de una humanidad innatamente pervertida por la falta de Adán. La responsabilidad personal es un principio cardinal en el judaísmo. Ezequiel lo expresa con prístina claridad en el capítulo 18 de su libro. El espíritu que pecare, ese morirá. El hijo no asumirá la iniquidad del padre, ni el padre asumirá la iniquidad del hijo. La rectitud del justo recaerá sobre él, y la maldad del malvado recaerá sobre él. Esta enseñanza contraviene directamente la doctrina paulina de la falta transmitida. Si los voceros de Israel repudiaban explícitamente la culpa heredada, ¿de dónde obtuvo Pablo esta idea? La respuesta nos remite al ambiente helenístico en el que Saulo se desenvolvía. Las culturas religiosas mistéricas del Mediterráneo oriental estaban repletas de deidades que fenecían y volvían a la vida, de salvadores cósmicos que expiaban a la humanidad. Osiris, Dioniso, Mitra, todos compartían aspectos de esta trama. Pablo, formado en Tarso, una metrópoli donde estas teorías circulaban libremente,
adoptó el esquema de estas creencias y moldeó en él la figura de Jesús. El resultado fue una fusión deslumbrante desde el punto de vista retórico, pero totalmente ajena al judaísmo del propio Jesús. Observamos cómo Pablo construye su argumentación en la epístola a los Romanos, capítulo 5, versículos 12 al 21. Es una obra maestra de la elocuencia, hay que reconocerlo. Por tanto, como el desacato ingresó en el mundo por mediación de un hombre, y por ese desacato la muerte, así la muerte se propagó a todos los individuos, dado que todos incurrieron en falta. La disposición es impecable, simétrica, casi lírica, pero la lírica no es veracidad, y la simetría verbal no es historicidad objetiva. Pablo sigue desarrollando esta dualidad. Porque si por la mala acción de uno solo imperó la muerte, mucho más triunfarán en vida por uno solo, Jesucristo, quienes obtienen la plenitud del favor divino. Es un quiasmo inmejorable, una figura literaria donde los componentes se reflejan como en un cristal. Adán trae el deceso, Cristo aporta la existencia, Adán genera la censura, Cristo otorga la absolución, Adán introduce la falta, Cristo suministra la gracia. Está tan perfectamente balanceado que más bien se asemeja a una fórmula matemática que a una descripción de lo existente. Pero aquí yace el inconveniente primordial que Spinoza identificaría al instante. Se está elaborando un razonamiento sobre supuestos falaces. Si Adán no existió en sentido literal, si el Edén es una fábula, si no hubo un declive histórico, entonces toda la estructura se viene abajo. Es como edificar un rascacielos sobre cimientos de arena. Pablo necesita que Adán sea histórico para que su Cristo trascendental posea coherencia. Sin el Adán inicial, el segundo Adán resulta superfluo. Y esto nos conduce a una apreciación crucial. Pablo nunca conoció a Jesús. Su conversión sucedió años después del ajusticiamiento. Todo lo que conocía de Jesús le llegó de forma indirecta, o según él mismo sostenía, por revelación directa. Pero las manifestaciones personales son, por definición, incomprobables. Cualquiera puede afirmar que la divinidad le habló. La interrogante es, ¿por qué deberíamos darle crédito? Cuando Pablo escribe en 1 Corintios, capítulo 15, versículos 21 y 22, ahonda aún más en esta simetría artificial. Porque puesto que el óbito entró por un varón, también por un varón la resurrección de los difuntos. Porque de la misma manera que en Adán todos perecen, también en Cristo todos serán revitalizados. Notemos el lenguaje terminante. Todos expiran en Adán. Todos serán reanimados en Cristo. Es una generalización mayúscula que suprime toda peculiaridad, toda responsabilidad propia, toda capacidad de elección moral. Spinoza impugnaría esta perspectiva con gran convicción. Para él, cada individuo es el responsable de su propia emancipación o servidumbre. No estamos sujetos a la condena por los actos de otros, ni salvados por los méritos ajenos. Nuestra sumisión proviene de nuestra propia desinformación, de permitirnos ser regidos por las pasiones, de no comprender las causas verdaderas de los fenómenos. Y nuestra autonomía procede del saber, de la lógica, del claro entendimiento de la naturaleza y de nosotros mismos. La premisa de que requerimos un redentor externo para liberarnos de una culpa que no contrajimos es, desde la óptica espinocista, una doble sujeción. Primero, nos encadena a una culpa ficticia. Segundo, nos hace dependientes de una redención foránea, en vez de procurar la liberación a través de nuestro propio esfuerzo racional. Es un dispositivo ideado para mantener a la gente en un estado incesante de supeditación espiritual. Ahora, si esta enseñanza del segundo Adán es tan fundamental para el cristianismo,
Si es la razón intrínseca por la que Cristo vino al mundo según Pablo, sería de esperar que la halláramos en las enseñanzas del propio Jesús. Después de todo, si uno llega para cumplir una misión cósmica específica, probablemente la mencionaría. Si su cometido es ser el nuevo Adán que enmienda el daño del primero, con seguridad lo explicaría a sus discípulos. Pero cuando estudiamos los Evangelios, cuando leemos las expresiones atribuidas a Jesús, encontramos un silencio estruendoso sobre este particular. Jesús nunca, ni una sola vez, se refiere a sí mismo como el nuevo Adán. Nunca alude a que vino a reparar la falta original. Jamás habla de una humanidad innatamente corrompida que necesita expiación universal. Su mensaje es radicalmente distinto. En el Evangelio de Mateo, Jesús declara: «No he venido a convocar a virtuosos, sino a infractores al arrepentimiento». Observemos que habla de infractores, en plural, individuos que han obrado mal, no de una humanidad genéticamente manchada. Menciona el pesar personal, no el aceptar un pago sustitutorio por una obligación transferida. Es un llamamiento a la responsabilidad individual, no a la salvación inactiva. Cuando Jesús relata la parábola del hijo pródigo en Lucas, capítulo 15, no hace mención alguna del desacato inicial. El hijo se marcha por su propia determinación, malgasta su herencia por sus propias acciones y retorna por su propia voluntad. El padre lo acoge con cariño, no porque otro haya cubierto sus impagos, sino porque el hijo mismo ha reconocido su equivocación y ha regresado. Es una historia de rendición de cuentas propia y clemencia directa, no de compensación punitiva. En el Sermón del Monte, Jesús enseña: «Bienaventurados los de ánimo puro, porque ellos contemplarán a Dios». No dice: «Bienaventurados los que creen en mí como el nuevo Adán». No dice: «Bienaventurados los que aceptan mi holocausto vicario». Se refiere a la pulcritud del espíritu, a cualidades éticas individuales, a la modificación particular. Cuando los fariseos le preguntan sobre la disolución del matrimonio, en Mateo 19, Jesús cita a Adán y Eva, pero no para establecerse como el nuevo Adán. Los menciona para hablar sobre la unión. ¿No habéis leído que el que los creó en el origen, varón y hembra los hizo? Es una alusión al Génesis para cimentar un precepto sobre el vínculo conyugal, no una proclamación sobre su finalidad cósmica de revertir la caída. Es indicativo que en ninguna de sus narraciones figuradas Jesús hable sobre Adán y el desacato inicial. Menciona al sembrador, al trigo y la hierba mala, a la joya de gran valor, al tesoro escondido, a las vírgenes sensatas y las imprudentes, al buen samaritano, al opulento y Lázaro. Todas estas anécdotas versan sobre juicios morales individuales, sobre el dominio de Dios, sobre la rectitud y la indulgencia. Ninguna aborda la reparación de un colapso cósmico ancestral. Incluso cuando Jesús habla de su propio deceso, no lo encuadra en términos adámicos. En Marcos 10:45 dice: «Porque el Hijo del Hombre no vino para ser atendido, sino para servir, y para entregar su existencia en rescate por muchos». Habla de servicio y sacrificio, sí, pero no menciona a Adán. No alude a revertir un desplome primigenio. No se presenta como la solución a un dilema genético espiritual. En Juan, el evangelio más doctrinario, donde sería de esperar que se encontrara esta idea si existiera, Jesús declara: «Yo soy el derrotero, la verdad y la vida». No dice: «Yo soy el nuevo Adán». Afirma: «Yo soy la existencia genuina». No dice: «Yo soy el anti-Adán». Expresa: «Yo soy el pastor ejemplar».
No dice, yo soy el restaurador de la falta original. Todas estas metáforas refieren a orientación, a nutrición anímica, a protección, no a la corrección universal de un desacierto antiguo. Es particularmente elocuente que en la plegaria que Jesús instruye a sus discípulos, el Padre Nuestro, no haya ninguna referencia al desacato inicial o a la necesidad de un segundo Adán. Perdona nuestras transgresiones, como también nosotros perdonamos a quienes nos han ofendido. Son nuestras deudas, nuestras faltas personales, no una obligación heredada de Adán. Y el perdón está condicionado a que nosotros también seamos magnánimos, no a aceptar un resarcimiento sustitutivo. Cuando Jesús es puesto a prueba en el páramo, según Mateo y Lucas, el adversario no le tienta diciéndole que no puede ser el nuevo Adán. Las tentaciones giran en torno al dominio temporal, a poner a prueba a Dios, a rendirle culto al seductor. Si la misión de Jesús fuera deshacer lo que Adán hizo, sería de esperar que las provocaciones versaran sobre ese asunto. Pero no es así. En sus interacciones con los pecadores, Jesús jamás les dice que están condenados por la falta de Adán. A la mujer sorprendida en adulterio le dice, «Ni yo te censuro. Vete y no vuelvas a obrar mal». No le explica que su infracción es producto de una degeneración transmitida que él vino a remediar. Le habla de su falta personal y de la posibilidad de cambio. A Zaqueo, el recaudador de impuestos, Jesús le dice, «Hoy ha llegado la salvación a esta morada». No porque Zaqueo haya reconocido a Jesús como el nuevo Adán, sino porque Zaqueo ha decidido devolver lo sustraído y compartir sus bienes con los indigentes. Es una redención basada en la transformación ética particular, no en la aceptación de una doctrina trascendental. Cuando Jesús sana a los enfermos, no les dice que su padecimiento es consecuencia del desacato inicial. Cuando los discípulos le preguntan sobre el ciego de nacimiento, si pecó él o sus progenitores, Jesús desestima ambas opciones. No aprovecha la coyuntura para instruir sobre la iniquidad heredada de Adán. En cambio, dice que es para que se hagan patentes las obras de Dios. Esta carencia resulta devastadora para la teología paulina. Si la finalidad principal de la encarnación era ser el nuevo Adán, ¿cómo es factible que Jesús nunca lo mencionara? ¿Cómo es viable que sus seguidores más cercanos, los que pasaron 3 años con él, no consignaran ni una sola enseñanza sobre este asunto supuestamente medular? Pedro, en su discurso inaugural tras Pentecostés, registrado en Hechos capítulo 2, no menciona a Jesús como el nuevo Adán. Habla de Jesús como soberano y Mesías, como el cumplimiento de las profecías de David, pero no como el remediador del desacato original. Si esta doctrina formara parte del mensaje primario, sería de esperar que Pedro, el líder de los apóstoles, la promulgara desde el comienzo. Santiago, el hermano de Jesús, quien dirigía la congregación de Jerusalén, escribe una epístola completa sin mencionar la doctrina del nuevo Adán. Aborda la tentación, la infracción, la convicción y las acciones, pero jamás encuadra estos tópicos en términos de Adán y Cristo como polos opuestos. Para él, cada cual es seducido cuando es arrastrado y engañado por su propio apetito. Es una visión de obligación personal, no de falta transmitida. Juan, el discípulo predilecto, redacta 13 cartas y el Apocalipsis. En ninguno de estos escritos desarrolla la doctrina del nuevo Adán. Habla del afecto, de la claridad y las tinieblas, del anticristo, de la nueva Jerusalén, pero no de Cristo como el anti-Adán cósmico. Si esta enseñanza fuera esencial para el mensaje cristiano original,
Su ausencia en los textos joánicos es inexplicable. Es sólo al llegar a Pablo que esta creencia emerge súbitamente, completamente desarrollada, como Atenea brotando armada de la cabeza de Zeus. No existe una evolución paulatina del concepto. No hay alusiones previas que Pablo esté perfeccionando. Es su invención, su innovación teológica, su forma de explicar la muerte de Jesús a una audiencia no judía que no captaría las categorías israelitas de mesianismo. Y aquí debemos cuestionarnos: ¿por qué Pablo necesitaba esta construcción doctrinal? La respuesta nos lleva al corazón de su proyecto proselitista. Pablo estaba predicando a gentiles, a individuos que desconocían la legislación hebrea, que no esperaban un Mesías del linaje de David, que no comprendían las profecías judías. Requería una narrativa global que justificara por qué un judío ajusticiado en Jerusalén era pertinente para un griego en Corinto o un romano en Roma. La historia de Adán proporcionaba esa universalidad. Si todos los seres humanos descienden de Adán, entonces todos están afectados por su desgracia. Y si Cristo es el nuevo Adán, entonces su redención también es universal. Es una estrategia brillante desde el punto de vista evangelizador, pero es doctrina fabricada, no revelación divina. Pablo necesitaba explicar por qué los gentiles, que nunca habían estado bajo la ley mosaica, requerían salvación. Si el problema fuera meramente quebrantar la normativa judía, los gentiles estarían exentos. Pero si el asunto es más profundo, si es una corrupción transmitida de Adán que afecta a toda la humanidad, entonces todos precisan la solución que Pablo ofrece. Es promoción religiosa del más alto calibre. Además, Pablo necesitaba justificar por qué la muerte de Jesús era imprescindible y trascendente. En el ámbito judío, la crucifixión era una maldición, un indicio de rechazo divino. Deuteronomio 21:23 afirma: «Maldito todo aquel que es colgado en un madero». ¿Cómo convertir esta aparente derrota en triunfo? Enmarcándola como parte de un plan cósmico para anular la caída de Adán. La correspondencia que Pablo establece le permite transfigurar la afrenta de la cruz en gloria. Si Adán introdujo la muerte al mundo por su desobediencia, Cristo aporta la vida por su acatamiento hasta el fallecimiento. Si Adán fue tentado y sucumbió, Cristo fue tentado y prevaleció. Si por Adán se infiltró la infracción, por Cristo ingresa el favor divino. Es una inversión retórica magistral que convierte la debilidad aparente en solidez doctrinal. Pero Spinoza nos invitaría a analizar esta elaboración con los ojos de la lógica, no de la convicción. Primero nos pediría que consideráramos la esencia de la falta y la culpa. ¿Puede realmente transferirse la responsabilidad ética? Si su progenitor perpetra un delito, ¿es usted culpable de ese acto ilícito? La justicia más elemental dice que no. Cada persona es responsable solo de sus propias acciones. La idea de culpa heredada conculca el principio fundamental de equidad, que incluso los sistemas jurídicos humanos reconocen. Ningún tribunal imparcial condenaría a un descendiente por los crímenes de su padre. Sin embargo, la teología paulina nos instruye que Dios, supuestamente totalmente justo, ejecuta precisamente eso. Condena a toda la humanidad por la infracción de un ancestro legendario. Spinoza arguiría que esto no solo es inequitativo, sino que es lógicamente inconsistente. La culpa moral requiere intención y acto personal. No se puede ser éticamente responsable de algo que ocurrió antes de que uno naciera, de una resolución que uno no tomó, de un acto que uno no efectuó.
Es como ser culpado de un delito cometido en otro planeta por alguien que uno nunca conoció. Además, la solución que Pablo propone es igualmente problemática desde una perspectiva racional. La premisa de que la muerte de un inocente puede saldar la falta de los culpables es una noción rudimentaria de justicia sustitutiva que ningún marco ético avanzado aceptaría. Si alguien comete un homicidio, ¿se hace justicia ejecutando a una persona inocente en su lugar? Por supuesto que no. Entonces, ¿cómo puede el deceso de Jesús pagar por las infracciones de otros? La verdadera equidad exige que el culpable asuma su error, se arrepienta y, en la medida de lo posible, repare el perjuicio. No se puede traspasar la culpa a otro como no se puede traspasar la virtud. Cada individuo debe cargar con las repercusiones de sus propios actos y trabajar por su propia renovación moral. Spinoza nos mostraría que esta doctrina de sustitución genera una dependencia psicológica perjudicial. En lugar de asumir la responsabilidad por nuestras acciones y esforzarnos en nuestro perfeccionamiento, esperamos que otro haya pagado por nosotros. Es una forma de inmadurez ética que obstruye el auténtico desarrollo espiritual. En la Ética, Spinoza escribe que el ser humano libre es aquel que vive según el único dictado de la razón. La libertad no se obtiene pasivamente. Se conquista activamente a través del conocimiento y la autodisciplina. Para Spinoza, la redención genuina no proviene de creer en una historia sobre Adán y Cristo, sino de comprender las leyes de la naturaleza, incluyendo nuestra propia naturaleza. Cuando captamos las causas de nuestras emociones y anhelos, cuando vemos nítidamente la cadena de causas y efectos que rigen el universo, podemos emanciparnos de la tiranía de las pasiones ilógicas. Esta es una liberación que no requiere intermediarios, ni redentores cósmicos, ni pagos compensatorios. Es una salvación que cada individuo puede y debe alcanzar por sí mismo. No es sencillo. Exige dedicación, estudio, reflexión, práctica. Pero es real, es comprobable, es lógica. La disparidad entre el modelo paulino y el espinocista es crucial. Para Pablo somos infractores por instinto, corruptos desde el alumbramiento, incapaces de salvarnos a nosotros mismos. Necesitamos un redentor externo. Es una antropología profundamente desalentadora. Para Spinoza no nacemos ni buenos ni malos, sino con el potencial para ambos. No estamos condenados por naturaleza. Estamos limitados por la ignorancia. Y la ignorancia, a diferencia del desacato inicial, puede superarse con aprendizaje y tesón. Esta diferencia conlleva repercusiones prácticas inmensas. Si uno cree que es inherentemente corrupto y que solo un salvador foráneo puede rescatarle, su motivación para el automejoramiento disminuye. Es una fórmula para la pasividad moral. Pero si uno entiende que su servidumbre es producto de la desinformación y que puede liberarse a través del saber, entonces posee tanto la responsabilidad como el poder de transformarse. La doctrina del nuevo Adán también tiene implicaciones de índole político y social, que Spinoza habría censurado. Si la humanidad está fundamentalmente degradada, entonces necesita autoridades firmes, tanto religiosas como políticas, para mantenerla a raya. La creencia del desacato inicial ha sido utilizada históricamente para legitimar sistemas autoritarios. Si uno no puede confiar en su propia razón, entonces debe doblegarse a la autoridad de aquellos que supuestamente tienen acceso especial a la verdad divina. Es una doctrina que favorece la obediencia sobre la reflexión crítica, la sumisión sobre la autonomía,
Spinoza habría visto en esta enseñanza una herramienta de control social. Al convencer a la gente de que son inherentemente defectuosos, las instituciones religiosas organizadas garantizan su propia necesidad e importancia. Es un negocio redondo, crear la dolencia y vender la cura. Pero hay otro aspecto de esta doctrina que merece escrutinio: su dependencia de la historicidad literal de Adán. Pablo requiere que Adán sea una figura real para que su argumento tenga validez. Si Adán es solo un mito, una alegoría, una historia simbólica, entonces no puede haber una caída histórica verídica que Cristo necesite contrarrestar. Y aquí la ciencia actual ha propinado un golpe demoledor a la teología paulina. La evolución nos demuestra que no hubo una primera pareja humana. La humanidad no desciende de dos individuos creados perfectos en un jardín. Progresamos paulatinamente de antepasados prehumanos a través de millones de años. El Mesías de Nazaret nunca se autodenominó el nuevo Adán. Esta noción, este andamiaje teológico que ha imperado a lo largo de 2 milenios del cristianismo, no provino de la boca del Galileo. Fue Saulo de Tarso, décadas después de la crucifixión, quien concibió esta correspondencia perfecta, demasiado impecable para ser cierta. Un personaje legendario acarrea la condena a toda la estirpe humana, mientras que otro individuo logra su redención. Una ecuación tan pulcra que debería generar recelo instantáneo en cualquier mente lúcida. Hoy disecaremos esta falsedad doctrinal con la precisión minuciosa que sólo el intelecto de Spinoza puede aportar. Imaginemos por un momento que alguien aseverara que usted nació con una carga financiera, que arrastra una falta que no cometió, transmitida por un antecesor que jamás existió, y que la única vía para liberarse es aceptar que otro sujeto, hace 20 siglos, saldó esa deuda intangible con su sangre. Rechazaríamos tal planteamiento por el desatino que representa. No obstante, multitudes han asimilado exactamente esta historia durante centurias. La creencia del segundo Adán constituye el pilar central de este edificio conceptual, y procederemos a desmantelarla pieza por pieza. El escollo esencial con la teología de Pablo es que erige soluciones para dilemas que ella misma fabrica. Es comparable a un comerciante que primero le persuade de que padece una enfermedad imperceptible e indetectable, para luego venderle el único antídoto posible. Saulo de Tarso fue ese hábil mercader, y su artículo más exitoso fue la tesis de que Jesús vino a subsanar lo que Adán presuntamente estropeó. Pero aquí reside el detalle que lo transforma todo. El judaísmo en la época de Jesús no profesaba la falta original tal como Pablo la propagaba. Esta enseñanza simplemente no existía. Cuando revisamos los escritos hebreos del período del Segundo Templo, hallamos visiones diversas sobre el relato del Edén. Los eruditos la consideraban una alegoría sobre la naturaleza humana, sobre las elecciones éticas, sobre la autonomía. Algunos la interpretaban como una narración acerca de la maduración, el tránsito de la candidez infantil al entendimiento adulto. Otros la visualizaban como una meditación sobre la condición perecedera del ser humano, pero ninguno, absolutamente ninguno, la entendía como lo haría Pablo, como un suceso fáctico que sentenció genéticamente a toda la progenie venidera. El Génesis mismo no hace mención de ninguna transferencia hereditaria de la infracción. Adán y Eva son expulsados del vergel, sí, pero sus descendientes no nacen cargando con su transgresión. Caín y Abel no son castigados por la mala acción de sus progenitores. Noé es calificado de íntegro en su generación, no contaminado por una culpa ancestral. Abraham es seleccionado por sus propios méritos. En la totalidad de la Torá, en todos los profetas, en todos los escritos,
no se halla esta concepción de una humanidad innatamente pervertida por la falta de Adán. La responsabilidad personal es un principio cardinal en el judaísmo. Ezequiel lo expresa con prístina claridad en el capítulo 18 de su libro. El espíritu que pecare, ese morirá. El Hijo no asumirá la iniquidad del Padre, ni el Padre asumirá la iniquidad del Hijo. La rectitud del justo recaerá sobre él, y la maldad del malvado recaerá sobre él. Esta enseñanza contraviene directamente la doctrina paulina de la falta transmitida. Si los voceros de Israel repudiaban explícitamente la culpa heredada, ¿de dónde obtuvo Pablo esta idea? La respuesta nos remite al ambiente helenístico en el que Saulo se desenvolvía. Las culturas religiosas mistéricas del Mediterráneo oriental estaban repletas de deidades que fenecían y volvían a la vida, de salvadores cósmicos que expiaban a la humanidad. Osiris, Dioniso, Mitra, todos compartían aspectos de esta trama. Pablo, formado en Tarso, una metrópoli donde estas teorías circulaban libremente, adoptó el esquema de estas creencias y moldeó en él la figura de Jesús. El resultado fue una fusión deslumbrante desde el punto de vista retórico, pero totalmente ajena al judaísmo del propio Jesús. Observamos cómo Pablo construye su argumentación en la epístola a los Romanos, capítulo 5, versículos 12 al 21. Es una obra maestra de la elocuencia, hay que reconocerlo. Por tanto, como el desacato ingresó en el mundo por mediación de un hombre, y por ese desacato la muerte, así la muerte se propagó a todos los individuos, dado que todos incurrieron en falta. La disposición es impecable, simétrica, casi lírica, pero la lírica no es veracidad, y la simetría verbal no es historicidad objetiva. Pablo sigue desarrollando esta dualidad. Porque si por la mala acción de uno solo imperó la muerte, mucho más triunfarán en vida por uno solo, Jesucristo, quienes obtienen la plenitud del favor divino. Es un quiasmo inmejorable, una figura literaria donde los componentes se reflejan como en un cristal. Adán trae el deceso, Cristo aporta la existencia, Adán genera la censura, Cristo otorga la absolución, Adán introduce la falta, Cristo suministra la gracia. Está tan perfectamente balanceado que más bien se asemeja a una fórmula matemática que a una descripción de lo existente. Pero aquí yace el inconveniente primordial, que Spinoza identificaría al instante. Se está elaborando un razonamiento sobre supuestos falaces. Si Adán no existió en sentido literal, si el Edén es una fábula, si no hubo un declive histórico, entonces toda la estructura se viene abajo. Es como edificar un rascacielos sobre cimientos de arena. Pablo necesita que Adán sea histórico para que su Cristo trascendental posea coherencia. Sin el Adán inicial, el segundo Adán resulta superfluo. Y esto nos conduce a una apreciación crucial. Pablo nunca conoció a Jesús. Su conversión sucedió años después del ajusticiamiento. Todo lo que conocía de Jesús le llegó de forma indirecta, o según él mismo sostenía, por revelación directa. Pero las manifestaciones personales son, por definición, incomprobables. Cualquiera puede afirmar que la divinidad le habló. La interrogante es, ¿por qué deberíamos darle crédito? Cuando Pablo escribe en 1 de Corintios, capítulo 15, versículos 21 y 22, ahonda aún más en esta simetría artificial. Porque puesto que el óbito entró por un varón, también por un varón la resurrección de los difuntos. Porque de la misma manera que en Adán todos perecen, también en Cristo todos serán revitalizados. Notemos el lenguaje terminante. Todos expiran en Adán, todos serán reanimados en Cristo. Es una generalización mayúscula que suprime toda peculiaridad, toda responsabilidad propia, toda capacidad de elección moral.
Spinoza impugnaría esta perspectiva con gran convicción. Para él, cada individuo es el responsable de su propia emancipación o servidumbre. No estamos sujetos a la condena por los actos de otros, ni salvados por los méritos ajenos. Nuestra sumisión proviene de nuestra propia desinformación, de permitirnos ser regidos por las pasiones, de no comprender las causas verdaderas de los fenómenos. Y nuestra autonomía procede del saber, de la lógica, del claro entendimiento de la naturaleza y de nosotros mismos. La premisa de que requerimos un redentor externo para liberarnos de una culpa que no contrajimos es, desde la óptica espinocista, una doble sujeción. Primero, nos encadena a una culpa ficticia. Segundo, nos hace dependientes de una redención foránea, en vez de procurar la liberación a través de nuestro propio esfuerzo racional. Es un dispositivo ideado para mantener a la gente en un estado incesante de supeditación espiritual. Ahora, si esta enseñanza del segundo Adán es tan fundamental para el cristianismo, si es la razón intrínseca por la que Cristo vino al mundo según Pablo, sería de esperar que la halláramos en las enseñanzas del propio Jesús. Después de todo, si uno llega para cumplir una misión cósmica específica, probablemente la mencionaría. Si su cometido es ser el nuevo Adán que enmienda el daño del primero, con seguridad lo explicaría a sus discípulos. Pero cuando estudiamos los Evangelios, cuando leemos las expresiones atribuidas a Jesús, encontramos un silencio estruendoso sobre este particular. Jesús nunca, ni una sola vez, se refiere a sí mismo como el nuevo Adán. Nunca alude a que vino a reparar la falta original. Jamás habla de una humanidad innatamente corrompida que necesita expiación universal. Su mensaje es radicalmente distinto. En el Evangelio de Mateo, Jesús declara: «No he venido a convocar a virtuosos, sino a infractores al arrepentimiento». Observemos que habla de infractores, en plural, individuos que han obrado mal, no de una humanidad genéticamente manchada. Menciona el pesar personal, no el aceptar un pago sustitutorio por una obligación transferida. Es un llamamiento a la responsabilidad individual, no a la salvación inactiva. Cuando Jesús relata la parábola del hijo pródigo en Lucas, capítulo 15, no hace mención alguna del desacato inicial. El hijo se marcha por su propia determinación, malgasta su herencia por sus propias acciones y retorna por su propia voluntad. El padre lo acoge con cariño, no porque otro haya cubierto sus impagos, sino porque el hijo mismo ha reconocido su equivocación y ha regresado. Es una historia de rendición de cuentas propia y clemencia directa, no de compensación punitiva. En el Sermón del Monte, Jesús enseña: «Bienaventurados los de ánimo puro, porque ellos contemplarán a Dios». No dice: «Bienaventurados los que creen en mí como el nuevo Adán». No dice: «Bienaventurados los que aceptan mi holocausto vicario». Se refiere a la pulcritud del espíritu, a cualidades éticas individuales, a la modificación particular. Cuando los fariseos le preguntan sobre la disolución del matrimonio, en Mateo 19, Jesús cita a Adán y Eva, pero no para establecerse como el nuevo Adán. Los menciona para hablar sobre la unión. ¿No habéis leído que el que los creó en el origen, varón y hembra los hizo? Es una alusión al Génesis para cimentar un precepto sobre el vínculo conyugal, no una proclamación sobre su finalidad cósmica de revertir la caída. Es indicativo que en ninguna de sus narraciones figuradas Jesús hable sobre Adán y el desacato inicial. Menciona al sembrador, al trigo y la hierba mala, a la joya de gran valor, al tesoro escondido, a las vírgenes sensatas y las imprudentes, al buen samaritano,
al opulento y Lázaro. Todas estas anécdotas versan sobre juicios morales individuales, sobre el dominio de Dios, sobre la rectitud y la indulgencia. Ninguna aborda la reparación de un colapso cósmico ancestral. Incluso cuando Jesús habla de su propio deceso, no lo encuadra en términos adámicos. En Marcos 10:45 dice: «Porque el Hijo del Hombre no vino para ser atendido, sino para servir, y para entregar su existencia en rescate por muchos». Habla de servicio y sacrificio, sí, pero no menciona a Adán. No alude a revertir un desplome primigenio. No se presenta como la solución a un dilema genético espiritual. En Juan, el evangelio más doctrinario, donde sería de esperar que se encontrara esta idea si existiera, Jesús declara: «Yo soy el derrotero, la verdad y la vida». No dice: «Yo soy el nuevo Adán». Afirma: «Yo soy la existencia genuina». No dice: «Yo soy el anti-Adán». Expresa: «Yo soy el pastor ejemplar». No dice: «Yo soy el restaurador de la falta original». Todas estas metáforas refieren a orientación, a nutrición anímica, a protección, no a la corrección universal de un desacierto antiguo. Es particularmente elocuente que en la plegaria que Jesús instruye a sus discípulos, el Padre Nuestro, no haya ninguna referencia al desacato inicial o a la necesidad de un segundo Adán. Perdona nuestras transgresiones, como también nosotros perdonamos a quienes nos han ofendido. Son nuestras deudas, nuestras faltas personales, no una obligación heredada de Adán. Y el perdón está condicionado a que nosotros también seamos magnánimos, no a aceptar un resarcimiento sustitutivo. Cuando Jesús es puesto a prueba en el páramo, según Mateo y Lucas, el adversario no le tienta diciéndole que no puede ser el nuevo Adán. Las tentaciones giran en torno al dominio temporal, a poner a prueba a Dios, a rendirle culto al seductor. Si la misión de Jesús fuera deshacer lo que Adán hizo, sería de esperar que las provocaciones versaran sobre ese asunto. Pero no es así. En sus interacciones con los pecadores, Jesús jamás les dice que están condenados por la falta de Adán. A la mujer sorprendida en adulterio le dice: «Ni yo te censuro. Vete y no vuelvas a obrar mal». No le explica que su infracción es producto de una degeneración transmitida que él vino a remediar. Le habla de su falta personal y de la posibilidad de cambio. A Zaqueo, el recaudador de impuestos, Jesús le dice: «Hoy ha llegado la salvación a esta morada». No porque Zaqueo haya reconocido a Jesús como el nuevo Adán, sino porque Zaqueo ha decidido devolver lo sustraído y compartir sus bienes con los indigentes. Es una redención basada en la transformación ética particular, no en la aceptación de una doctrina trascendental. Cuando Jesús sana a los enfermos, no les dice que su padecimiento es consecuencia del desacato inicial. Cuando los discípulos le preguntan sobre el ciego de nacimiento, si pecó él o sus progenitores, Jesús desestima ambas opciones. No aprovecha la coyuntura para instruir sobre la iniquidad heredada de Adán. En cambio, dice que es para que se hagan patentes las obras de Dios. Esta carencia resulta devastadora para la teología paulina. Si la finalidad principal de la encarnación era ser el nuevo Adán, ¿cómo es factible que Jesús nunca lo mencionara? ¿Cómo es viable que sus seguidores más cercanos, los que pasaron 3 años con él, no consignaran ni una sola enseñanza sobre este asunto supuestamente medular? Pedro, en su discurso inaugural tras Pentecostés, registrado en Hechos capítulo 2, no menciona a Jesús como el nuevo Adán. Habla de Jesús como soberano y Mesías, como el cumplimiento de las profecías de David.
pero no como el remediador del desacato original. Si esta doctrina formara parte del mensaje primario, sería de esperar que Pedro, el líder de los apóstoles, la promulgara desde el comienzo. Santiago, el hermano de Jesús, quien dirigía la congregación de Jerusalén, escribe una epístola completa sin mencionar la doctrina del nuevo Adán. Aborda la tentación, la infracción, la convicción y las acciones, pero jamás encuadra estos tópicos en términos de Adán y Cristo como polos opuestos. Para él, cada cual es seducido cuando es arrastrado y engañado por su propio apetito. Es una visión de obligación personal, no de falta transmitida. Juan, el discípulo predilecto, redacta 13 cartas y el Apocalipsis. En ninguno de estos escritos desarrolla la doctrina del nuevo Adán. Habla del afecto, de la claridad y las tinieblas, del anticristo, de la nueva Jerusalén, pero no de Cristo como el anti-Adán cósmico. Si esta enseñanza fuera esencial para el mensaje cristiano original, su ausencia en los textos joánicos es inexplicable. Es sólo al llegar a Pablo que esta creencia emerge súbitamente, completamente desarrollada, como Atenea brotando armada de la cabeza de Zeus. No existe una evolución paulatina del concepto. No hay alusiones previas que Pablo esté perfeccionando. Es su invención, su innovación teológica, su forma de explicar la muerte de Jesús a una audiencia no judía que no captaría las categorías israelitas de mesianismo. Y aquí debemos cuestionarnos: ¿por qué Pablo necesitaba esta construcción doctrinal? La respuesta nos lleva al corazón de su proyecto proselitista. Pablo estaba predicando a gentiles, a individuos que desconocían la legislación hebrea, que no esperaban un Mesías del linaje de David, que no comprendían las profecías judías. Requería una narrativa global que justificara por qué un judío ajusticiado en Jerusalén era pertinente para un griego en Corinto o un romano en Roma. La historia de Adán proporcionaba esa universalidad. Si todos los seres humanos descienden de Adán, entonces todos están afectados por su desgracia. Y si Cristo es el nuevo Adán, entonces su redención también es universal. Es una estrategia brillante desde el punto de vista evangelizador, pero es doctrina fabricada, no revelación divina. Pablo necesitaba explicar por qué los gentiles, que nunca habían estado bajo la ley mosaica, requerían salvación. Si el problema fuera meramente quebrantar la normativa judía, los gentiles estarían exentos. Pero si el asunto es más profundo, si es una corrupción transmitida de Adán que afecta a toda la humanidad, entonces todos precisan la solución que Pablo ofrece. Es promoción religiosa del más alto calibre. Además, Pablo necesitaba justificar por qué la muerte de Jesús era imprescindible y trascendente. En el ámbito judío, la crucifixión era una maldición, un indicio de rechazo divino. Deuteronomio 21:23 afirma: «Maldito todo aquel que es colgado en un madero». ¿Cómo convertir esta aparente derrota en triunfo? Enmarcándola como parte de un plan cósmico para anular la caída de Adán. La correspondencia que Pablo establece le permite transfigurar la afrenta de la cruz en gloria. Si Adán introdujo la muerte al mundo por su desobediencia, Cristo aporta la vida por su acatamiento hasta el fallecimiento. Si Adán fue tentado y sucumbió, Cristo fue tentado y prevaleció. Si por Adán se infiltró la infracción, por Cristo ingresa el favor divino. Es una inversión retórica magistral que convierte la debilidad aparente en solidez doctrinal. Pero Spinoza nos invitaría a analizar esta elaboración con los ojos de la lógica, no de la convicción.
Primero nos pediría que consideráramos la esencia de la falta y la culpa. ¿Puede realmente transferirse la responsabilidad ética? Si su progenitor perpetra un delito, ¿es usted culpable de ese acto ilícito? La justicia más elemental dice que no. Cada persona es responsable solo de sus propias acciones. La idea de culpa heredada conculca el principio fundamental de equidad, que incluso los sistemas jurídicos humanos reconocen. Ningún tribunal imparcial condenaría a un descendiente por los crímenes de su padre. Sin embargo, la teología paulina nos instruye que Dios, supuestamente totalmente justo, ejecuta precisamente eso. Condena a toda la humanidad por la infracción de un ancestro legendario. Spinoza arguiría que esto no solo es inequitativo, sino que es lógicamente inconsistente. La culpa moral requiere intención y acto personal. No se puede ser éticamente responsable de algo que ocurrió antes de que uno naciera, de una resolución que uno no tomó, de un acto que uno no efectuó. Es como ser culpado de un delito cometido en otro planeta por alguien que uno nunca conoció. Además, la solución que Pablo propone es igualmente problemática desde una perspectiva racional. La premisa de que la muerte de un inocente puede saldar la falta de los culpables es una noción rudimentaria de justicia sustitutiva que ningún marco ético avanzado aceptaría. Si alguien comete un homicidio, ¿se hace justicia ejecutando a una persona inocente en su lugar? Por supuesto que no. Entonces, ¿cómo puede el deceso de Jesús pagar por las infracciones de otros? La verdadera equidad exige que el culpable asuma su error, se arrepienta y en la medida de lo posible repare el perjuicio. No se puede traspasar la culpa a otro como no se puede traspasar la virtud. Cada individuo debe cargar con las repercusiones de sus propios actos y trabajar por su propia renovación moral. Spinoza nos mostraría que esta doctrina de sustitución genera una dependencia psicológica perjudicial. En lugar de asumir la responsabilidad por nuestras acciones y esforzarnos en nuestro perfeccionamiento, esperamos que otro haya pagado por nosotros. Es una forma de inmadurez ética que obstruye el auténtico desarrollo espiritual. En la ética, Spinoza escribe que el ser humano libre es aquel que vive según el único dictado de la razón. La libertad no se obtiene pasivamente. Se conquista activamente a través del conocimiento y la autodisciplina. Para Spinoza, la redención genuina no proviene de creer en una historia sobre Adán y Cristo, sino de comprender las leyes de la naturaleza, incluyendo nuestra propia naturaleza. Cuando captamos las causas de nuestras emociones y anhelos, cuando vemos nítidamente la cadena de causas y efectos que rigen el universo, podemos emanciparnos de la tiranía de las pasiones ilógicas. Esta es una liberación que no requiere intermediarios, ni redentores cósmicos, ni pagos compensatorios. Es una salvación que cada individuo puede y debe alcanzar por sí mismo. No es sencillo. Exige dedicación, estudio, reflexión, práctica, pero es real, es comprobable, es lógica. La disparidad entre el modelo paulino y el espinocista es crucial. Para Pablo somos infractores por instinto, corruptos desde el alumbramiento, incapaces de salvarnos a nosotros mismos. Necesitamos un redentor externo. Es una antropología profundamente desalentadora. Para Spinoza no nacemos ni buenos ni malos, sino con el potencial para ambos. No estamos condenados por naturaleza. Estamos limitados por la ignorancia. Y la ignorancia, a diferencia del desacato inicial, puede superarse con aprendizaje y tesón. Esta diferencia conlleva repercusiones prácticas inmensas. Si uno cree que es inherentemente corrupto,
y que solo un salvador foráneo puede rescatarle, su motivación para el automejoramiento disminuye. Es una fórmula para la pasividad moral. Pero si uno entiende que su servidumbre es producto de la desinformación y que puede liberarse a través del saber, entonces posee tanto la responsabilidad como el poder de transformarse. La doctrina del nuevo Adán también tiene implicaciones de índole político y social, que Spinoza habría censurado. Si la humanidad está fundamentalmente degradada, entonces necesita autoridades firmes, tanto religiosas como políticas, para mantenerla a raya. La creencia del desacato inicial ha sido utilizada históricamente para legitimar sistemas autoritarios. Si uno no puede confiar en su propia razón, entonces debe doblegarse a la autoridad de aquellos que supuestamente tienen acceso especial a la verdad divina. Es una doctrina que favorece la obediencia sobre la reflexión crítica, la sumisión sobre la autonomía. Spinoza habría visto en esta enseñanza una herramienta de control social. Al convencer a la gente de que son inherentemente defectuosos, las instituciones religiosas organizadas garantizan su propia necesidad e importancia. Es un negocio redondo, crear la dolencia y vender la cura. Pero hay otro aspecto de esta doctrina que merece escrutinio: su dependencia de la historicidad literal de Adán. Pablo requiere que Adán sea una figura real para que su argumento tenga validez. Si Adán es solo un mito, una alegoría, una historia simbólica, entonces no puede haber una caída histórica verídica que Cristo necesite contrarrestar. Y aquí la ciencia actual ha propinado un golpe demoledor a la teología paulina. La evolución nos demuestra que no hubo una primera pareja humana. La humanidad no desciende de dos individuos creados perfectos en un jardín. Progresamos paulatinamente de antepasados prehumanos a través de millones de años.